Buenos días. Buenos días. ¿Y qué más? ¿Bien o no? Bien, todo bien. Sandra, Luis, ¿es cierto que el link es abierto? Hola, buenos listo. días. Sandra, ¿qué Hola, buenos más? días. Bien, ¿y ustedes? Muy bien. Bien, muy bien. ¿Qué más? ¿Cómo les está la línea de fin de semana? Inmobiliario se convierte en la semana del inmobiliario y todos ustedes están súper invitados para que disfruten junto a nosotros una semana de capacitación. Hay temas para todos los sectores de nuestro sector inmobiliario y ustedes están, como les decía, cordialmente invitados. La idea es que ustedes también puedan invitar a otras personas afiliadas al gremio o no afiliados, porque como les decíamos, hay información y hay temas muy importantes para todo el sector inmobiliario. Tendremos conferencias en la mañana y la programación completa les estará llegando a sus correos electrónicos. Entonces ahí están dos invitaciones muy importantes. Terminemos esta semana nuestra Feria Virtual de la Vivienda y en la primera semana de diciembre tendremos la Semana del Inmobiliario y usted es nuestro invitado especial. Entonces no se los pierda, reciban ahí la información a través del correo electrónico y si de pronto usted no está inscrito a nuestras bases de datos y quiere dejarnos ahí su correo electrónico, pues ahí le vamos a estar enviando información para que usted conozca sobre esta semana del inmobiliario y obviamente se inscriba. Bueno, y después de darles esta información tan importante, ya vamos entonces a iniciar. Nuevamente los saludo, muy buenos días, de parte de la Lonja de Propiedad Raíz de Medellín y Antioquia, y obviamente de la RID. Muchos se preguntarán, ¿qué es la RID? La RID es la red inmobiliaria departamental que ha creado el gremio como un semillero para que las personas que aún no tienen su tiempo de experiencia en el sector inmobiliario, pues lo adquieran en estos 2 años que necesitan para presentarse al gremio, lo adquieran acá, pero usted no solamente está inscrito a la RID, esperando ese tiempo para poderse afiliar. Usted está inscrito a la RID y también tiene muchos beneficios. Entonces, las personas que en este momento hacen parte de la RID, esta es la invitación que estamos haciendo porque ya pueden dar el paso a ser obviamente nuestros afiliados. Saludamos a las personas de la RID, saludamos a nuestros afiliados, a estudiantes y a todas las personas, más de 60 personas tenemos en este momento ya conectadas con nosotros, a todos ustedes muy buenos días y les decía, entonces esta es la invitación también de la Red Inmobiliaria Departamental. La invitación hoy es que las personas que hacen parte de la red o son estudiantes de la Lonja, pues averigüen, porque los pasos son muy fáciles. Ustedes pueden simplemente con Cristian, nuestro ejecutivo comercial, él les va a dejar ahí los datos, les va a dejar el celular, les va a dejar el correo electrónico y con Cristian ustedes van a tener una asesoría personalizada. Como les decía, los pasos para ser parte del gremio son muy fáciles y los beneficios son gigantes. Ustedes con pertenecer a la Lonja obviamente tienen acceso a los beneficios de afiliación como son asesoría jurídica, investigaciones, capacitación, cursos, eventos, ruedas de negocio, o sea, es un mundo de oportunidades, un mundo de posibilidades, un mundo de beneficios que queremos que ustedes también los conozcan y los disfruten. No solamente estas charlas, estas jornadas académicas que hacemos de manera permanente, gratuitas para todos ustedes, sino que hay más. Entonces conozcan, como les decía, simplemente atendiendo una visita. Puede ser virtual, puede ser una llamada o puede ser físico, como usted lo prefiera. Atienden a nuestro ejecutivo comercial Cristian Suaza y ahí pueden resolver todas las dudas de afiliación. También queremos hablarles, en este momento ustedes ven en pantalla, sobre Mentory. Mentory es el estudio inmobiliario, el estudio digital que ha creado el gremio inmobiliario. Lo que queremos o buscamos con Mentory es ayudarle a todos nuestros afiliados y a no afiliados también. Es un servicio para ambos públicos a que puedan avanzar en ese tema digital. Entonces, Mentory también está abierto para todos ustedes para hacer ese cambio y esa transformación digital que ustedes necesitan y sus negocios también. Entonces, también con Cristian van a recibir toda la información.
Ya sin más preámbulos, entonces les contamos sobre las dos invitaciones que ustedes tienen, la feria, la semana del inmobiliario y también la inquietud para que ustedes se afilien. Entonces, tenemos en este momento ya con nosotros a María Alejandra Pérez, ella es nuestra directora jurídica, y María Alejandra nos va a hablar sobre un tema súper importante. Ya este tema había sido tratado, pero por la importancia, como les decía, del tema y las inquietudes que ustedes tienen al respecto, entonces volvemos a traerlo para que ustedes lo disfruten, para que ustedes aprendan con María y obviamente le hagan al final de la conferencia todas las preguntas que ustedes tengan sobre este interesante tema. El tema es la promesa de compraventa ante el fallecimiento de uno de los promitentes. Entonces aquí ya estamos en pantalla viendo la presentación de María. María, muchísimas gracias. Vamos a tener más o menos una hora de conferencia con María Alejandra y finalmente ustedes van a poder hacer también las preguntas que tengan sobre el tema y resolverlas pues cuando ya María haya terminado su exposición. A todos mil gracias por acompañarnos, disfruten bastante de esta conferencia y no se les olvide la invitación. Ahí están en este momento, estoy viendo los datos de Cristian, él se llama Cristian Soaza, nuestro ejecutivo comercial, 316-293-5838, es el teléfono de Cristian, ejecutivo.comercial@lonja.org.co, para todos los inscritos a la RID que en este momento nos están acompañando, para todas las personas de los cursos, los estudiantes, simplemente hagan la llamada y averigüen, de verdad es muy fácil y ustedes van a poder disfrutar en el 2021 de muchos más beneficios que como la Lonja trae para ustedes. Mil gracias, María, entonces estamos contigo. Perfecto, muchísimas gracias Sandra, muchas gracias a todos los que en este momento se conectan con nosotros para este tema que, como les decía, ya Sandra habíamos tratado, pero por la importancia del mismo, porque seguían las preguntas, pues decidimos compartirlo también con nuestra red inmobiliaria departamental y pues por qué no aprovechar para volver a invitar a esos afiliados que de pronto no pudieron estar con nosotros en esa capacitación anterior. Entonces el día de hoy vamos a hablar de la promesa de compraventa ante la muerte de uno de los promitentes, promitente comprador o promitente vendedor, pero como dije en la capacitación anterior, le contaba a las personas, creo que aquí el tema, más allá de contestar la pregunta de, bueno, ¿qué sucede si se muere uno de los promitentes? Creo que esa pregunta nos la podría contestar Google, ponen qué pasa si muere uno de los promitentes en una promesa de compraventa y pues ahí les va a dar como unos elementos básicos, hay algún artículo de gerencia o de estas páginas web que nos resolvería esa pregunta. Entonces creo que esta capacitación, más allá de responder esa pregunta que lo haríamos en 2 minutos, la he enfocado en hablar sobre la promesa de compraventa misma, sobre la validez de la promesa de compraventa, para ahí sí, con una promesa de compraventa que produce efectos, mirar qué sucede ante el fallecimiento de una de las partes. Entonces vamos a empezar con eso, vamos a empezar con esa parte inicial del negocio inmobiliario. Ustedes aquí están viendo pues como ese pequeño diagrama de las partes en las que se compone el negocio inmobiliario. Vemos la escritura privada o la parte inicial, esos documentos privados, y luego la parte que ya nos hace dueños la escrituración, esa escritura pública, donde vamos hoy entonces a enfocarnos en ese primer escenario, en la parte de la escrituración privada. Porque ahí es donde nos encontramos con la promesa de compraventa. Ahí entonces ustedes ven cómo tenemos dos elementos, hablamos de orden de promesa de compraventa o cargo de preventa, esto sería cuando estamos hablando de la adquisición de inmuebles sobre planos, y luego ya de la promesa de compraventa, que es ese documento que suelen firmar las partes para proceder luego con la venta de los inmuebles. En sus inicios vemos como la promesa de compra-venta, esa promesa de celebrar un negocio, no producía ningún efecto. En un principio, ese artículo 1611 del Código Civil, que es donde se establece la promesa de compra-venta, nos hablaba o nos decía que la promesa de celebrar un contrato no produce obligación alguna y punto. Esto llegaba hasta ahí en los inicios, digamos, de esa normativa. Nuestro Código Civil viene, pues además de ese Código chileno que a su vez viene el Código francés, y todo este derecho privado, en sus inicios el legislador lo que veía era que no era necesario hablar de una promesa de celebrar un contrato, porque si ibas a prometer celebrar un contrato, pues
celébralo, ¿cierto? Entonces, el legislador en sus inicios no lo veía como necesario, pero luego encontraron que sí, en algunos negocios podía llegar a hacerse necesario tener un documento donde se establecieran las condiciones y las obligaciones de las partes para posteriormente llegar a esa compraventa. Es entonces la promesa de compraventa de inmuebles, o mejor, la compraventa de inmuebles en sí, es uno de esos negocios en donde vemos que sí termina siendo relevante la promesa. ¿Por qué? Porque ese es el documento donde vamos a dejar consignadas las condiciones del negocio, las condiciones de la celebración, para luego proceder a la escrituración. Es el documento que nos ayuda, por ejemplo, a salir de ese círculo vicioso en el que estaríamos en los casos, por ejemplo, donde el inmueble tiene un gravamen hipotecario. Ah, porque la persona entonces que está vendiendo nos diría, pues es que yo para poder cancelar el gravamen hipotecario tengo que a su vez cancelar la hipoteca. Y ese saldo que voy a cancelar, esos 40 millones de pesos que le resto al banco, los voy a pagar pues con la venta del inmueble. Entonces, necesito que usted me pague para poder cancelar. Y lo que le diría al vendedor es, pero un momento, porque pues yo no le voy a pagar el inmueble hasta tanto usted pues no me vaya a escriturar, y para escriturarme necesitamos que cancele el gravamen, porque si bien, y esto es importante decirlo, el gravamen hipotecario no saca el inmueble de comercio. Es decir, con un gravamen hipotecario yo puedo vender el inmueble, pero claramente pues ningún comprador va a querer adquirir mientras no se cancele el gravamen hipotecario, porque mientras subsista ese gravamen, ese inmueble seguirá respaldando las obligaciones a las que está asociado. Es decir, seguirá siendo el respaldo del pago de ese crédito hipotecario, aunque pase de dominio a otra persona, aunque pase a estar en cabeza de otra persona, porque para eso es que el gravamen hipotecario se registra en la matrícula inmobiliaria de la propiedad, porque es oponible a terceros, produce efectos a terceros, y mientras no se cancele, seguirá siendo garantía. Entonces, claro, ningún comprador nos va a querer comprar si no le hacemos la cancelación, pero pues para cancelarlo tendríamos que pagar ese crédito hipotecario. Ese círculo vicioso nos lo va a ayudar a solucionar pues, precisamente esa promesa de compraventa, donde vamos a dejar entonces claras las condiciones de las partes. Por una parte, entonces, vamos a decir qué se va a pagar al momento de la firma de la promesa de compraventa, y por otra parte vamos a decir qué se va a hacer con ese dinero pagado. Ahí entonces es donde suscribimos esa promesa, se hace el primer pago, y ese pago incluso no va al bolsillo del vendedor, sino que se hace directamente a la entidad financiera, a esa obligación. Eso, digamos, sucede muchas veces con ese primer pago que vamos a hacer, que prometemos dentro de esa promesa de compraventa, que se entrega al momento de suscribirla. Y lo que hacemos con este documento, esta promesa de compraventa, es que regularmente lo autenticamos, porque eso pues nos da la tranquilidad de que no va a haber por ahí de pronto alguien reclamando la falsedad de la firma, que no va a haber una tacha en ese documento. Entonces, por tranquilidad lo solemos autenticar, pero no es que este documento requiera autenticación. Este es un acuerdo privado entre las partes. Eso es la promesa de compraventa, donde dejamos claras cuáles son las condiciones. Este contrato es un híbrido, y yo siempre pues como que a los abogados no les gusta tanto eso, y me dicen como, pues ¿cómo así que es un contrato y no es un contrato? No es al final el contrato. Pues sí es un contrato. Pues miren cómo está definido en ese mismo artículo 1611, y por eso es que yo digo que este contrato es un híbrido, porque no es el contrato mismo a celebrar. Es un contrato y genera obligaciones, pero no es el negocio mismo, es la promesa de celebrar el negocio. Y miren cómo en este artículo, donde nos lo definen, vuelven y nos muestran, y por qué hablo pues de un híbrido. Aquí nos dicen, en el artículo 1611, nos dicen: la promesa de celebrar un contrato no produce obligación alguna, ¿cierto? De entrada nos están diciendo, no produce ninguna obligación, salvo que concurran las circunstancias siguientes. Y ahí nos dejan entonces 4 elementos básicos que no podemos dejar de tener en cuenta en el momento en que vamos a desarrollar una promesa de compraventa y a suscribirla. Y aquí hablo desarrollar porque este documento es casi que principalmente esa asesoría que nosotros hacemos como corredores
inmobiliarios a las partes compradoras y vendedoras. Es casi que en todos los casos que la promesa de compraventa la comparte ese corredor inmobiliario, ese asesor inmobiliario, el que está asesorando el negocio. Entonces, por eso es muy importante que tengamos en cuenta este artículo donde nos dicen cuáles son los elementos que deben tenerse en cuenta, que sí o sí debe tener la promesa de compraventa para que tenga validez. Porque si no, no produce ningún efecto. Si no, este contrato pues no tiene ningún efecto para las partes, no va a generar obligaciones y tampoco responsabilidades, ¿cierto? Pues no va a generar derechos a favor de ninguna de las partes ni obligaciones. Lo primero que hay que decir es que la promesa de compraventa tiene una formalidad expresamente consagrada en ese artículo y es que tiene que ser por escrito. La promesa de compraventa es de esos contratos que para que sea válido tiene que ser por escrito. O sea, ahí no podemos decir, es que él me lo prometió porque en un chat de WhatsApp yo tengo la constancia, yo tengo una nota de voz porque nosotros hablamos por teléfono y yo tengo la grabación de la llamada. Realmente aquí nos están diciendo que este contrato tiene que estar por escrito, o sea, se consagra expresamente como una promesa de compraventa por escrito y tiene esa formalidad que no tienen de pronto otro tipo de contratos, como por ejemplo el contrato de corretaje o el de arrendamientos, que la ley no exige que sea escrito para que sea válido, pero esos son de ese tipo de contratos donde nosotros siempre les decimos tienen que ser por escrito. El contrato de corretaje tiene que dejarse por escrito por muchas razones que en otras capacitaciones ya hemos contado muchas veces a ustedes, pero realmente esto y el contrato de arrendamiento también es otro que tiene que ser por escrito, que tal vez no nos van a decir que no tiene validez si no contamos con él, pero por seguridad, por transparencia, por responsabilidades, es un contrato que debe estar escrito y que debe tener las cláusulas específicas, pero eso lo pongo como ejemplos porque de manera legal, consagrado en la ley, no está la obligación de que sea escrito. Podríamos tener pruebas de que existe. Por responsabilidad tienen que ser escritos, pero la promesa de compraventa, es un formalismo que nos exige la ley, que si no está por escrito, no existe la promesa de compraventa. No podemos decir, nosotros conversamos, tengo prueba de que conversamos y quedamos en que estas iban a ser las condiciones de la promesa de compraventa. Entonces, lo primero es un contrato que tiene que estar por escrito. Lo segundo es que el contrato al que la promesa se refiere no debe ser aquellos que la ley declara ineficaces por no concurrir requisitos del artículo 1511, es un tema de los vicios del consentimiento, que no haya vicios del consentimiento, que esas partes que estén obligándose sepan a qué se están obligando y pues que tengan la posibilidad de obligarse, que tengan las condiciones pues, de mayoría de edad, etc. Tercero, que contenga plazo o condición que fije la época en que ha de celebrarse el contrato. Este elemento es fundamental. Debemos dejar dentro de ese contrato la fecha, ese momento, la época, dice el legislador, en que ha de celebrarse el contrato para que tenga validez. Ahí entonces, y es un elemento en el que suele haber fallas, porque dejamos las fechas muy abiertas y mientras no haya certeza del momento en que se debe cumplir con la obligación de celebrar el contrato, no habrá validez en la promesa de compraventa. Si dejamos de alguna forma paso a la incertidumbre en que las partes no sepan cuándo es que tienen que ir a firmar esa escritura, esa promesa no tendría ninguna validez porque esa es la obligación esencial de la promesa de compraventa. La obligación esencial es la celebración del contrato. Entonces miren por qué yo les digo que la promesa de compraventa es un híbrido. Porque desde el inicio al legislador le huele mal la promesa de compraventa. Desde el inicio nos está diciendo que no produce obligación alguna y luego nos agrega que, bueno, salvo que concurra con ciertas condiciones, pero de entrada no produce obligaciones. Tenemos que empezar a cumplir con unas condiciones. ¿Y por qué es un híbrido? Porque nos dice que es la promesa de celebrar un contrato, o sea que nos está diciendo que no es el contrato mismo, no es la compraventa, ¿cierto? Y aquí en el tercer elemento que nos exige, nos dice que debe contener el plazo o condición que fije la época en que se va a celebrar el contrato. Es decir, que el contrato no se ha celebrado. El de compraventa no. Lo que estamos celebrando es una promesa donde dejamos unas condiciones, en efecto produce obligaciones, pero no es la compraventa misma. Es decir, el negocio jurídico encargado, que es la compraventa, cuando yo busco un corredor para que me asesore en la compraventa de un inmueble, para que promocione mi inmueble, definitivamente lo que estoy buscando es que se venda, ¿cierto? Eso es lo que estoy buscando y la comisión está sujeta a que se celebre el negocio en el cual intervino el corredor. Esa es la condición que tiene digamos, la comisión del corredor para nacer.
para causarse, que el negocio se celebre. Y aquí vemos en este articulito 1611 del Código Civil cómo es bastante claro que el negocio de compraventa no se celebra al momento de firmar una promesa de compraventa, porque nos están diciendo claramente que uno de los elementos es que fijemos la fecha en que se va a celebrar ese negocio, es decir, está pendiente de celebración. Y ahí entonces vamos a ese elemento tan importante y a desarrollarlo un poco. Cuando habla de fijar la condición, plazo o época en la que se va a celebrar el negocio, nos está diciendo que no debe haber duda para esas partes cuando tienen que ir a celebrarlo. ¿Y cómo se celebra el negocio de compra-venta? Pues a través de la firma de unas escrituras públicas en una notaría. Ahí ya entonces estamos realmente celebrando una compra-venta de inmuebles. Porque pues la compra-venta, como vimos, tiene esas partes, lo vemos en el diagrama, el contrato de compraventa, la escritura pública y el registro de la escritura pública. La escritura pública va a ser el título y el registro va a ser el módulo. En el momento en que llegamos a la notaría y suscribimos esas escrituras públicas, ahí estamos realmente celebrando el negocio que se nos encargó. Nadie busca un corredor para que le ayude a firmar una promesa de compraventa. Si ese fuera el objeto del contrato, podríamos decir que nace la comisión del corredor, que habría derecho a comisión por parte del corredor con la sola firma de la promesa. Pero imagínense un contrato de corretaje en el que decimos que el corredor buscará la celebración de una promesa de compraventa y con eso le será la comisión, derecho a la comisión, indistintamente si se celebra o no la compraventa del inmueble. Ningún contrato de corretaje dice eso. Otra cosa es que sí podemos decir que en caso de que se celebre la promesa de compraventa y por causas no imputables al corredor no se lleve a cabo el negocio, se pagará la comisión con base en lo recibido por concepto de cláusula penal. Eso sería otro elemento, ya ahí estamos hablando entonces de una remuneración por el acompañamiento de ese negocio, pese a que no se celebró el negocio. Porque cuando vemos el artículo 1341 del Código de Comercio que regula al corredor y a ese contrato de corretaje, nos dice que el corredor tiene derecho a la comisión en todos los casos en que se celebra el negocio y en este caso no hay una celebración del negocio de compraventa. Por el contrario, la norma todo el tiempo nos indica cómo esto es una parte inicial, un contrato preparatorio, donde debemos dejar, entre otras cosas, específicamente fijada la fecha o época en que vamos a efectivamente celebrar el negocio, en que vamos a celebrar el contrato. Es decir, no se ha celebrado todavía. Esa puede ser, digamos, la posición que yo siempre he sostenido en cuanto a la comisión. Seguro muchos afiliados que nos están acompañando en este momento dicen, otra vez María Alejandra contando lo mismo, pero bueno, como está dirigido a todos nuestros partners que van a ser muy pronto afiliados y que hacen parte de la red inmobiliaria departamental, pues debo repetir esta información que de pronto ya todos tengan clara, pero pues no está de más. Aquí vemos entonces cómo esto es otro sustento para esa teoría que siempre les he contado. Miren cómo en el artículo 1611 nos están repitiendo todo el tiempo que no se ha celebrado el contrato de compra-venta, que se está prometiendo y debemos tener en cuenta entonces señalar cuándo va a celebrarse. Ahí nosotros solemos decir entonces, y en la promesa de compraventa decimos que la escritura pública se suscribirá por las partes en la notaría 25, el 25 de noviembre a las 11 de la mañana. Lo primero es que la hora, por ejemplo, es un elemento que vamos a dejar siempre señalado, no lo debemos olvidar. Si bien al no estar la hora, no es que no estemos determinando el día o la época en que se va a celebrar el negocio, el contrato seguiría siendo válido, pero miren qué peligro y qué complicado si no decimos la hora, cuándo podemos señalar que la otra parte incumplió. Tendríamos que irnos desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde a ver cuándo es que la otra parte quiere llegar, porque si no estamos los dos, pues no podemos suscribir ese documento y así pues no podríamos ponernos de acuerdo y ahí sería muy difícil establecer quién incumplió, cuándo, si sí llegó o no llegó. No habría ningún incumplido porque las dos partes están yendo el día que es, pero pues es necesario que digamos la hora para que no haya lugar a confusiones y equivocaciones. Y señalar solamente una notaría. Por ahí he visto, son pocos, pero he visto que dejan a veces dos notarías, dicen en la notaría 25 a la notaría 11. Pues ahí estaríamos ante la incertidumbre y es perfectamente válido, estaríamos diciendo dónde, pero pues una parte podría llegar a la 11, otra a la 25 y las dos estarían cumplidas y a la vez incumpliendo. Entonces es importante que dejemos establecida
cuál es la notaría, no dejar para que las partes escojan. Normalmente las personas quieren suscribir el contrato y lo que van a hacer pues es ponerse de acuerdo si hay dos notarías a decir cuál es, pero pues esto puede generar una incertidumbre innecesaria. Lo dejamos con la notaría específica y con la hora específica. Así es muy fácil. Cuando decimos que el 10 de noviembre se suscribirá la promesa, al momento de suscribir la promesa de compraventa, se cancelarán 40 millones de pesos destinados a cancelar el saldo del crédito hipotecario, obligación número 11865413 con la entidad financiera Bancolombia, y que el 25 de noviembre se hará la escrituración del inmueble en la notaría 25 a las 11 de la mañana. Así es muy fácil, así es muy sencillo, pero ¿qué pasa? Que suele estar atada la escrituración a unos trámites con el banco, a una aprobación y legalización de un crédito hipotecario. Entonces, nos da susto que una parte vaya a resultar siendo la incumplida, pues porque el banco, la entidad financiera, no cumplió con las condiciones que tenía que cumplir. Y por eso a veces lo que hacemos es dejarlo atado a que se dé un momento, a que algo suceda, ¿cierto? Una condición. Cuando estamos atándolo a una condición, para que no quede en incertidumbre el momento, esa condición debe tener entonces una manera de establecer específicamente el día en que se consuma, por decirlo de alguna manera. En esa condición, por ejemplo, y hay entidades financieras que incluso exigen, espero que aquí no haya nadie del Fondo Nacional del Ahorro, pero el Fondo Nacional del Ahorro, como todos ustedes corredores lo sabrán mejor que yo, como sus trámites no son tan rápidos, han mejorado bastante, ¿cierto? Pero como sus trámites no son tan acelerados, ellos son una de las entidades financieras que yo he conocido, pues digamos, no he estado en medio de un negocio con el Fondo Nacional del Ahorro, pero lo que he conocido por la información que ustedes me dan es que el Fondo Nacional del Ahorro es una de las entidades financieras que exige o que le dice a las partes que no dejen en una fecha específica en la promesa de compraventa, que no dejen 25 de noviembre, sino que dejen más bien que la escritura pública se celebrará una vez la entidad financiera apruebe el crédito o legalice el crédito o termine con el trámite. ¿Qué pasa? Que si decimos esto así, estaríamos igual dejando a incertidumbre ese cumplimiento y esa obligación. Lo que debemos pensar es que cuando estamos estableciendo la fecha en que se va a cumplir con la promesa de compraventa, no haya lugar a dudas, que la parte pueda establecer cuándo tiene que ir. Si lo decimos así y nos aprueban entonces el crédito y nos dicen, listo, ya, esto está listo, la entidad financiera nos dice, ya podemos ir a la notaría, eso entonces significaría que ese día que nos mandan el correo diciéndonos que el crédito está aprobado y que ya podemos proceder a legalizar, significaría que la escrituración la hacemos ese día en que nos mandan el correo y que ya estamos incumpliendo si no lo hacemos ese día y de pronto no sabíamos si no estamos, o significa que lo hacemos al otro día de ese correo donde nos aprobaron el crédito. Vean cómo aquí estamos entonces ante una incertidumbre porque no estamos dejando específicamente el momento. Si vamos a someterle una condición, verifiquemos que quede claro el momento en que vamos a proceder una vez cumplida la condición. Esa sería mi recomendación. Entonces decimos, la escritura pública se suscribirá en la notaría 25 el segundo día hábil siguiente a la fecha de aprobación del crédito hipotecario a las 11 de la mañana en la notaría 25. Ahí entonces ya estamos diciendo un momento específico. Ahí ya no dejamos a incertidumbre el momento del cumplimiento de la obligación. Siempre que vayamos a fijar la fecha, pensemos en eso, en que al momento en que la parte tiene que definir cuándo va a ir a escriturar, sea claro, y que para la parte cumplida exista ese momento en que puede decir no cumplió con la obligación la otra parte. Y para poder decir que no se cumplió, tengo que tener un momento específico, que superado ese momento, se dejó de cumplir con la obligación que se tenía. Esa es entonces mi recomendación. Y cuando lo sometemos a una condición, debemos verificar que esté determinada en el tiempo, que tenga un momento específico. Cuando hablamos de época, es que llegue de manera clara. Y ahí les pongo un ejemplo de la vida real. En un proceso de compra-venta estaban el comprador y vendedor. El vendedor tenía un contrato, un crédito mejor hipotecario con una entidad financiera. El comprador lo que hicieron fue que le iba a dar una parte en efectivo, digamos 20 millones de pesos, 40 millones de pesos le iba a dar en efectivo, y lo que se comprometía era a subrogar el crédito.
Subrogar el crédito hipotecario, que es reemplazar a ese obligado por él. Él iba a ser el obligado ahora en ese crédito hipotecario. Entonces ese vendedor debía, pongamos, 100 millones de pesos. Lo que iba a hacer el comprador era reemplazarlo en esa compraventa a el vendedor con la entidad financiera. Entonces, firmaron la promesa de compraventa y ese plazo, fecha o condición, lo que hicieron fue determinarlo en el momento, pues el plazo, fecha o condición para suscribir las escrituras públicas, lo dejaron atado al momento en que el comprador procediera con el trámite de subrogación en el crédito hipotecario. Eso fue lo que dejaron como fecha para la celebración de la escritura pública, para la suscripción de la escritura pública. Esa condición resulta que no termina siendo específica, no termina siendo una época determinada. ¿Por qué? Porque nunca dijeron cuánto tiempo tenía ese comprador para iniciar con los trámites, para llevar a cabo el trámite. Pasaron 2 años, pasaron 3 años, el vendedor seguía estando obligado con la entidad financiera y el comprador, el promitente comprador, porque aún no era comprador, entonces ese promitente comprador estaba disfrutando del inmueble, viviendo en el inmueble, era una finca, entonces usufructuando la finca, pero no había cumplido con la obligación de subrogarse en el crédito. Es decir, el vendedor seguía siendo el obligado y este comprador incluso dejó de pagar las cuotas hipotecarias. ¿Qué pasó? Pues que ya luego iban a embargar a ese vendedor, a ese propietario de ese inmueble que había recibido solo una muy pequeña parte del valor del inmueble porque ese comprador no había cumplido con el trámite. Viendo esta problemática, el vendedor lo que hace es iniciar el proceso judicial con miras a que se cancele la cláusula penal porque no se había cumplido con la obligación y se restituya, no sea una rescisión de la compraventa. ¿Por qué? Porque no cumplió con la obligación. Entonces aquí no había compraventa incluso, aquí era más bien que se devolvieran a las partes cada uno lo que había entregado porque esta persona no había cumplido, pues, y claramente pagándole la penalidad que estaba consagrada dentro de la promesa de compraventa. Lo que inició un proceso de cumplimiento de ese contrato, devuélvame el inmueble, restitúyame el inmueble y págueme la penalidad porque usted no cumplió con su obligación. En una primera instancia lo que dijo el juez fue, un momento, es que aquí como no hay una condición, no hay una condición específica, como no está determinado en el tiempo, no hay incumplimiento. Si esta persona no se le dijo cuándo tenía que proceder con el trámite, todavía puede hacerlo porque nunca dijeron cuándo era. Así que pues no está incumplido, pero pues mire a ver cuándo es que va a cumplir con el procedimiento. Esta persona, el vendedor, apela porque lo que dice es, un momento, es que en el artículo 1611 nos dicen que si no está determinado el plazo, lo que hay es que no genera obligaciones esa compraventa. Lo que él tendría entonces es que restituir el valor y pagarle la penalidad. No contaba el vendedor con que no generar obligaciones es no generar absolutamente ninguna obligación. En segunda instancia terminaron diciendo a estas partes que en efecto el hecho de que no estuviera determinado específicamente el momento de que se iba a llevar a cabo el negocio, la compra-venta, la escrituración, lo que hacía era dejar sin efectos esta promesa de compra-venta. Es decir, que este señor vendedor que creía estar protegido por una promesa de compra-venta donde se establecía una penalidad que le iba a tener que ser pagada por este incumplimiento, quedó sin absolutamente ninguna garantía. Este contrato no genera ningún efecto. No existió, nulidad absoluta. ¿Por qué? Porque no cumplió con uno de los elementos que nos establece el artículo 1611. Vemos entonces que en este caso usufructuó ese inmueble durante 2, 3, 4 años, ese promitente comprador que al final no llevó a cabo ese trámite porque no se pactó específicamente cuándo lo debía hacer. Ahí es entonces de nuevo el ejemplo que les decía, cuando fijemos el plazo, o la época en la que ha de celebrarse ese contrato, tengamos en cuenta que sí haya un momento en el tiempo en que podamos establecer que no se cumplió con la obligación, que podamos definir cuándo hay incumplimiento. Aquí entonces esa condición debió haberse sometido a un periodo para poder establecer que no se cumplió. Si vamos a decir que el comprador se subrogaba en la hipoteca y para ese momento firmaban las escrituras, habría que haber determinado el momento en
que tenía para hacerlo. Durante los siguientes 6 meses, podríamos decir, por ejemplo, que las escrituras se suscribirán el siguiente día hábil del momento en que esté autorizado la subrogación, el crédito hipotecario o el trámite de subrogación por parte del comprador en la notaría 25 a las 11 de la mañana. Trámite para el que el promitente comprador contará con un periodo de 6 meses, pasado el cual se entenderá incumplida la obligación. Ahí sí estamos determinando un momento. Si no, él podría hacerlo en cualquier momento y eso significa que no habría un momento para establecer el incumplimiento. O sea, nos quedamos sin época, nos quedamos sin fecha específica dentro de la promesa de compraventa, es decir, no cumplimos con uno de los requisitos para que exista. ¿Esto por qué es importante? Porque si comprobamos que contamos con todos los elementos, ahí sí entonces podríamos hablar de obligaciones entre las partes y ahí sí tenemos que entrar a mirar qué pasa si suscrita esta promesa de compraventa cumpliendo con todas las condiciones, una de las partes muere. Por eso era importante esta introducción de los elementos de la promesa y pues ya el cuarto elemento que no nos debe faltar, que debemos tener en cuenta, es que se determine de tal suerte el contrato que para perfeccionarlo solo falte la tradición de la cosa o las formalidades legales. De nuevo el legislador diciéndonos que esto no es una compraventa, que este no es el negocio jurídico encargado. Esto entonces es un contrato preparatorio en donde debemos determinar de tal suerte ese contrato que es la compraventa, ese que sí es el negocio jurídico encargado, de modo tal, o sea, establecerlo, determinarlo de tal suerte que para perfeccionarlo solamente falte cumplir con esa formalidad que para el caso de la compraventa de inmuebles es la firma de las escrituras públicas. Esto entonces son los elementos que siempre debemos tener en cuenta. Yo por acá vi que hicieron una pregunta, bueno, está en el chat. Les recuerdo que por aquí tenemos un modulito de question and answers para que hagan las preguntas por ahí. Por aquí me dicen, favor, repetir la condición que mencionaste. He mencionado tantas que no sé a cuál te refieres, pues lo que les estoy contando es que estos son los 4 elementos que se deben tener en cuenta. Y si estamos hablando de la fecha en que se va a celebrar y lo estamos sometiendo a una condición como es la aprobación de un crédito o como es la subrogación en un crédito hipotecario, pues que dejemos determinados cuál es el tiempo que tiene para llevar a cabo esos procesos y que dejemos determinado de modo que sea más específico el momento en que se va a celebrar el contrato. Es decir, al segundo día hábil siguiente, tercer día hábil siguiente, a los 10 días hábiles siguientes del momento en que se apruebe el crédito hipotecario, en que se cumpla con el trámite de subrogación y si estamos hablando de una condición como esa, en las que hay una parte que tiene que cumplir con una obligación, dejar el tiempo que tiene para cumplir con esa obligación. Si lo estamos sometiendo a una condición, que esa condición tenga que ser cumplida en un periodo específico, porque si él no tiene el momento específico para cumplir con la obligación, pues tampoco habrá un momento específico para decir que no la cumplió, es decir, para decir que se encuentra incumplido y que podemos reclamarle la penalidad. Esto entonces lo van a encontrar en el artículo 1611 del Código Civil, que es donde nos dicen los elementos esenciales de la promesa de compraventa. Ténganlos en cuenta siempre, porque este es el documento que el rey, el documento rey en la asesoría que ustedes dan a las partes como corredores. Este es el documento por el que casi pues que pagan ese acompañamiento de un asesor inmobiliario, porque ahí es donde van a dejar primero las obligaciones y segundo, porque siempre lo he dicho, es que el grueso del trabajo de un corredor está en llevar a que las partes firmen esa promesa de compraventa, porque es que una vez las partes firmaron la promesa de compraventa, ya saben lo que tienen que hacer, ya saben cuándo lo tienen que hacer, ya saben dónde tienen que ir, y una vez suscribieron la promesa de compraventa, ya están seguros de que van a hacer el negocio. Es excepcional que una vez firmada la promesa, este negocio se caiga, sucede, pero es excepcional. Nadie quiere pagar 20 millones de pesos, 30 millones de penalidad, simplemente por haber firmado un documento. El que suscribe una promesa de compraventa es porque está seguro de que puede cumplir con la obligación, sea de vender o sea de comprar. Aquí entonces vemos pues como unos ejemplos que les digo de esos elementos que nos trae el 1611. Lo primero sería entonces el nombre de identificación de promitente comprador y promitente vendedor, también la identificación del inmueble con ese número de matrícula
inmobiliaria que va a ser ese documento de identidad del inmueble y unos elementos que es importante dejar para que luego, por bobadas, no se nos vaya a dañar el negocio. Primero, pues el título de adquisición, cómo lo consiguió, esto lo vamos a encontrar en incluso en ese certificado de tradición y libertad, que es la carta, la guía de ustedes para llevar a cabo la promoción de un inmueble. Siempre pedimos el certificado de tradición y libertad porque ahí es donde nos van a decir cuál es la situación jurídica del inmueble, si en efecto se puede vender y esta persona, si es la persona que va a poder vender ese inmueble, o sea, es el dueño. Precio y forma de pago, cómo y cuándo vamos a pagar esos valores y acuerdos sobre elementos fundamentales, valorización, predial, paz y salvos de administración. Esos elementos no los dejamos pasar, no los dejamos al azar, los dejamos aquí dentro de la promesa de compraventa, que para eso es. La promesa de compraventa es para determinar todas las condiciones que rodearán ese negocio, para que así luego no tengamos malos entendidos. ¿Quién paga, por ejemplo, un riesgo de valorización hasta el momento de la firma de la promesa y pasada la promesa de compraventa? Si entonces lo va a pagar el vendedor o si entonces lo va a pagar el comprador una vez se suscriba la promesa de compraventa, si el riesgo de valorización es para la financiación de obras futuras o si es el cobro de obras que ya se desarrollaron. Son elementos que nos van a ayudar a concretar entre las partes quién paga qué cosa. Entonces ténganlo muy en cuenta para que luego ese tipo de elementos no nos vayan a dañar el negocio, porque entonces uno no lo quiere pagar, el otro sí. El predial es también otra situación que deberíamos definir en la promesa de compra-venta, porque el predial es un impuesto que se va a causar desde el primer momento, desde el primer día del año, digamos en enero, una vez liquidan ese impuesto predial, ya ahí debemos la totalidad del impuesto, ya ahí debemos, por ejemplo, los 5 millones del impuesto predial. Pero la administración nos permite hacer un pago fraccionado. Esto lo llamamos de alguna manera, es casi que una financiación del impuesto predial, y entonces nos dice que esos 5 millones de pesos los vamos a pagar, 1.250.000 el primer trimestre, otros 1.250.000 el segundo trimestre, y así, digamos, esos 4 trimestres del año para pagar esos 5 millones de pesos del impuesto predial. Que nos permitan ese pago fraccionado no significa que el impuesto predial se vaya causando trimestralmente. Ya debemos 5 millones, pero eso es una forma en que lo pagamos. Ah, pero ¿qué pasa? Que para poder presionar el pago del impuesto predial, ya desde hace varios años, lo que hizo la administración fue decir, para yo entregarle paz y salvo de impuesto predial, usted tiene que haber pagado todo el impuesto predial de ese año porque se debe desde el inicio. Ahí entonces es cuando nos ponemos de acuerdo en la promesa de compra-venta, porque ahí decimos quién va a pagar una parte, quién va a pagar la otra, y lo que solemos hacer es que se pague a prorrata. Primer trimestre, entonces, si lo vamos a vender en marzo, el primer trimestre lo va a pagar el vendedor y decimos que los siguientes valores, pues el valor a prorrata, el equivalente a esos siguientes 9 meses, los va a pagar ese comprador. Esos son elementos que debemos dejar dentro de la promesa de compra-venta para luego no tener malos entendidos. Fecha en que se va a entregar el inmueble, que no siempre es la misma fecha de la firma de las escrituras, gastos notariales y de registro, quién paga el impuesto de registro, si es de la promesa de la compraventa, entonces el vendedor o comprador, si es por partes iguales, si es el del registro del gravamen hipotecario, entonces va a ser el comprador. Esos elementos también se dejan dentro de la promesa de compraventa. Decimos que prestamento ejecutivo, la penalidad que suele haber dentro de la promesa de compraventa y los lugares de notificación. El correo electrónico, pues fundamental para que podamos notificarle por correo, por ejemplo, el incumplimiento y proceder con el cobro de esas penalidades. Esos son entonces los elementos básicos que siempre les recomendaría tener en cuenta. El paz y salvo de administración por todo concepto y no olvidarlo, porque si hablamos de paz y salvo, de que la persona está paz y salvo de las cuotas ordinarias, podríamos llegar a llevarnos sorpresas por las cuotas extraordinarias que se hayan aprobado, que tal vez en ese momento no estén en mora, pero que muchas veces se determinan para meses posteriores. Entonces puede que haya todavía por ahí una cuota extraordinaria de 6, 7, 8 millones de pesos porque definieron que iban a pagar estas cuotas para arreglo del ascensor, por ejemplo, y pues dentro de ese paz y salvo de cuotas ordinarias no nos van a dejar esa constancia y el comprador es solidariamente responsable con el vendedor y tendría entonces que proceder a pagar unas cuotas de las que no conocía. Entonces ese paz y salvo de administración por todo concepto, por ejemplo. Y ya entonces caemos en el tema de
La ausencia de requisitos que les contaba, lo que hace es que si no tenemos uno de esos elementos, la promesa de compraventa va a ser nula y no generará ninguna de las obligaciones allí contenidas, dejando a las partes desprotegidas dentro de ese contrato que se inicia con la promesa de compraventa. Vamos entonces a la transmisión de obligaciones por causa de muerte. Aquí hablamos entonces de derechos patrimoniales, que son esos que son transmisibles y van a confirmar la masa herencial. Están los reales, los personales o de crédito y los inmateriales. ¿Cuáles nos interesan a nosotros en este momento? Primero los reales, que son aquellos que crecen entre las personas y las cosas, de garantía, del derecho de dominio. Y los derechos de información, ese numeral cuarto nos dice que hay derechos de información cuando, habiéndose cumplido con algunos supuestos para el nacimiento del derecho, muere el acreedor, por lo que sus sucesores adquieren la facultad de cumplir los supuestos que hagan falta para la formación del derecho. Ahí estamos en ese escenario cuando suscrita una promesa de compraventa que genera unas obligaciones para las partes, muere una de las partes. Ahí, por ejemplo, si muere el vendedor, se suscribió una promesa de compraventa, en teoría diríamos que entonces son sus herederos los que están llamados a proceder con la voluntad de ese promitente vendedor fallecido. ¿Por qué digo que en teoría? Porque ahí tenemos que mirar otros elementos. Y la respuesta a la pregunta de qué pasa cuando muere una de las partes es: deben sentarse los herederos, deben sentarse los que quedan en ese negocio a establecer las nuevas condiciones. La recomendación entonces es: hay que llegar a acuerdos. Eso es lo que debe suceder. Porque de lo contrario podríamos estar en escenarios de mucha incertidumbre, muchas cosas pueden pasar. Lo primero entonces es establecer quiénes son los herederos. En el artículo 10.18 y 10.19 nos dicen cuáles son los requisitos necesarios para que una persona pueda ser heredero o legatario. Permítame, yo pongo esto por acá, que no me deja ver. Un segundo. Ya. Aquí. Un segundo. Exista la persona del heredero legatario al tiempo de abrirse la sucesión, que sea capaz y que no sea indigne, que esto es por ahí una sanción de carácter civil que todavía tenemos en el Código Civil, que es un castigo expresa que se encuentra establecido en ese artículo por unas condiciones expresamente establecidas, o que hubo engaño, que hubo delitos cometidos por parte del heredero a ese padre. Son elementos que van a poder encontrar en el 1025 que no me quisiera extender, pero pues digamos que eso cada vez es menos usual, encontrar eso de la indignidad para no ser heredero de una persona. Y ahí entonces es cuando esas personas herederas decimos que están llamados a cumplir con las condiciones o con esos derechos de formación que en los que había iniciado ese promitente comprador o promitente vendedor. Ahí entonces vemos una sentencia en donde, y les voy a contar un poco el caso, en donde nos dice la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia que la sucesión es tanto la transmisión como el conjunto de bienes transmitidos. No es una persona jurídica y por lo mismo no es propiamente el sujeto de derechos y obligaciones ni una entidad que pueda comparecer en juicio con capacidad para ser parte y litigar. Miren cómo nos dice aquí entonces lo que decíamos: son los herederos los sujetos del derecho de herencia radicado en su cabeza al morir el causante, los llamados a responder de las obligaciones dejadas por este o a reclamar los derechos del patrimonio sucesoral del mismo. Ahí vemos entonces, podríamos situar al promitente vendedor o al promitente comprador. El promitente vendedor, entonces los herederos son los llamados a responder por las obligaciones dejadas por este, o en los promitentes, al promitente comprador son sus herederos los que están llamados a reclamar. Si ya se pagaron, por ejemplo, dinero, se dieron 50 millones de pesos, ellos podrían entonces ser quienes procedan con esa escrituración, pero ahí es: pongámonos de acuerdo. Hay una promesa de compraventa, le hacemos un otro sí a la compraventa y vemos quién va a reemplazar entonces a este señor heredero, o lo que hacemos es una devolución de los dineros pagados. ¿Por qué les digo siempre que entonces hay que mirar y llegar a acuerdos? Porque si hablamos del promitente vendedor, diríamos que los herederos son los llamados a cumplir con esas obligaciones que había dejado él. Yo firmé una promesa de compraventa
en donde me obligaba a vender el inmueble. Serán los herederos entonces a quien le quede, en cabeza de quien quede ese inmueble que estaba siendo prometido en venta, el llamado a suscribir las escrituras. ¿Qué pasa? Que yo puedo ser o tener unas aspiraciones herenciales o puedo ser ya heredero. Soy heredero cuando ya en el momento de la sucesión se entrega, se reparte y se adjudica ese inmueble en cabeza de una persona específica, de uno o varias personas que eran esos aspirantes, por decirlo de alguna manera, a herederos por parte de ese promitente vendedor. Ahí entonces estamos ante un escenario problemático y es que en efecto serían esos herederos los llamados a cumplir con la obligación de vender, pero nadie está obligado a lo imposible y para tener las posibilidades de disponer del inmueble, las facultades de disposición se las va a dar a ese heredero el momento en que se le adjudica el inmueble. Cuando en efecto ya queda en su cabeza la titularidad del inmueble, ahí es cuando va a poder suscribir esa compraventa, cuando va a poder firmar las escrituras públicas. Es decir, que si tenemos una promesa de compraventa en donde decimos que el 25 de noviembre se va a firmar la escritura pública en la notaría 25 a las 11 de la mañana y falleció ese vendedor, ¿qué más fuerza mayor que el fallecimiento de la persona? Estaríamos muy posiblemente ante una condición de fuerza mayor porque si para ese momento todavía no se ha adjudicado el inmueble en cabeza de uno de los herederos, no hay facultades de disposición. No puede ese posible heredero ir a firmar escrituras porque aún no es el dueño, aún no se le ha adjudicado el inmueble. Entonces miren cómo estaríamos en una situación en la que simplemente pues ante una fuerza mayor no habría lugar a reclamar el incumplimiento y esa penalidad asociada al incumplimiento por la parte que no fue a suscribir esa escritura de compra-venta. Por eso es que lo que debemos hacer, la recomendación es llegar a acuerdos. Nos sentamos con las partes y hacemos un otro sí importante a la promesa de compra-venta donde decimos quiénes van a ser los nuevos obligados o cuál va a ser la nueva fecha de suscribir el contrato y tendríamos que someter esta fecha pues a esa condición de que iniciado y finalizado el proceso de sucesión se haya adjudicado el inmueble a una persona que será quien procederá con la escrituración del inmueble. Voy a ver un momentico por aquí que tenemos algunas preguntas y nos dicen, cuando las partes exigen o proponen elaborar una doble promesa de compraventa, una para el banco y otra entre las partes, ¿tiene validez jurídica? Miren, esto se suele hacer por un tema de la lesión enorme. ¿Por qué? Porque lastimosamente en Colombia teníamos una muy mala costumbre que ha cambiado y esto ha mejorado gracias a la última reforma tributaria que llamaron Ley de Crecimiento Económico, que es una reforma tributaria. Y esta reforma tributaria, que es la Ley 2010 del 2019, perdón, esta Ley 2010 estableció que las partes tienen que jurar, ¿cierto? Tienen que declarar bajo la gravedad de juramento en la escritura pública que ese es el único valor pagado por ese negocio y que no hay otros negocios privados entre las partes donde hayan definido valores distintos. ¿Esto por qué? Porque las partes lo que solían hacer era que dejaban un valor en la promesa de compraventa de, digamos, 300 millones de pesos y escrituraban por menos, escrituraban por 200 por el valor catastral para así pagar una ganancia ocasional menor y todos esos gastos asociados a el valor del contrato del negocio jurídico que son pues esos gastos notariales, esos impuestos de registro, de rentas y demás. Esto lo solían hacer entonces y era una costumbre muy extendida en la que las partes suscribían en las escrituras públicas por el valor catastral, por el avalúo catastral. Muy mala costumbre, ¿por qué? Porque eso traía un montón de problemas. Eso entonces para el comprador era muy mal negocio, para el comprador significaba que estabas pagando 300 millones y la factura, que es la escritura pública, te la estaban dando por 200. Luego entonces, primero, cuando fueras a hacer tu declaración de renta, ¿dónde ibas a demostrar que sacaste otros 100 millones? Y para el que vende también, que recibió supuestamente 200 millones, esos otros 100 millones eran entonces los que empezaba a tener que dejar que le consignaran al primo, que se los dieran en efectivo, meterlos bajo el colchón. Esto trae un montón de problemas. Con esta reforma al estatuto tributario a través de la ley 2010, lo que se hace es buscar que las partes en efecto
dejen en la escritura pública el valor real por el que hicieron el negocio. ¿Por qué? Porque esto es una forma de evasión, esto es una manera de pagar menos impuestos de los que debo pagar, de pagar menos ganancia ocasional o en mi declaración de renta tener un ingreso inferior al que realmente recibí. Ya las partes están escriturando por valores reales, es lo que he conocido, gracias a eso. ¿Por qué? Porque si declaramos bajo la gravedad de juramento en una escritura pública que fueron solo 200 millones y resultan ser 300, esto implica una falsedad en documento público, esto es un delito consagrado en nuestro Código Penal que genera entre 3 a 9 años de prisión como pena. Entonces miren cómo ya, si el comprador tiene un argumento para no aceptar ese muy mal negocio, porque luego cuando fuera a vender iba a estar en la misma situación. El inmueble supuestamente lo había comprado por 200 millones, lo iba a vender entonces por 350 y ya la ganancia ocasional que iba a ser de 300 a 350, esos 50 millones de pesos, vendría a ser de 200 a 350, es decir, 150 millones de pesos. Y recuerden que la ganancia ocasional se tasa sobre ese mayor valor, entre el valor en que lo compré, el inmueble, y el valor en que lo vendí. Ese mayor valor, ahí el 10% de ese mayor valor será lo que yo tenga que pagar de ganancia ocasional. O sea que en lugar de 5 millones van a ser 15 millones. Por ahorrarme 800.000 pesos de impuestos de registro, acepté ese muy mal negocio y terminé estando en la obligación de pagar casi 10 millones de pesos más. Entonces es muy mal negocio para las partes, esto cada vez se utiliza menos, pero como todavía vemos que eso sucede y cuando veíamos que sucedía mucho, lo que hacían era 2 promesas de compra-venta, porque el banco no les iba a permitir entonces, por todos esos riesgos de la lesión enorme, por ejemplo, pues que dejaran en la promesa de compra-venta valores inferiores a los reales. Y recuerden que el banco, de acuerdo a la ley 546 del 1999, esta ley 546 establece que el banco o la entidad financiera solamente puede prestarme hasta el 70% del valor del inmueble. Es decir, que si yo estoy escriturando por menos, si yo estoy escriturando por 200 millones de ese inmueble, solo me iban a poder prestar 140 millones de pesos, ¿cierto? Porque ese es el 70% del valor. Y resulta que realmente el inmueble estaba en 300 millones. Ahí entonces dejamos la promesa de compraventa con 300 millones de pesos para que me puedan prestar ese 70% de esos 210 millones o que me puedan prestar pues lo que yo necesito sin esos riesgos y sobre todo porque, y aquí es donde viene el tema de la lesión enorme, que si comercialmente el inmueble vale 300 millones de pesos y yo lo voy a escriturar por los 100 millones de pesos que están en el avalúo catastral, ahí podríamos estar ante esa condición de lesión enorme que lo que hace es que anula la compraventa. Esto es un vicio de la compraventa que implica su nulidad. ¿Y qué es la lesión enorme? La lesión enorme es o cuando ese vendedor vende el inmueble, porque esto es solo para bienes raíces, cuando el vendedor de un inmueble lo vende o le pagan por la cosa menos de la mitad del valor comercial del justo precio, o cuando el comprador paga más del doble del justo precio de la cosa que compra. O sea que si estamos hablando de un inmueble que vale 300 millones y en teoría lo está vendiendo en 100 millones de pesos, como dejaron en la escritura, tiene la posibilidad ese vendedor de reclamar una lesión enorme en ese negocio porque le dieron menos de la mitad del valor comercial, del justo precio. Ese valor comercial lo va a determinar un evaluador. Entonces, por todas estas complicaciones asociadas a tener un inmueble o a vender un inmueble por un valor tan inferior, es que las entidades financieras exigen a veces unas condiciones dentro de la promesa de compra-venta y las partes lo que hacen es hacer 2 promesas. Lo primero es que el contrato válido va a ser el último que celebremos entre las partes y ahí normalmente ponen una clausulita en donde se dice que todos los contratos anteriores se entienden que ya no existen, se entiende que se eliminan por ese último contrato suscrito. Eso es lo que se suele poner en esas promesas de compra-venta. Sin embargo, la recomendación es no incurran en este montón de irregularidades. Esto termina siendo una irregularidad. Si las partes tienen que hacer 2 promesas, si no se están cumpliendo con las condiciones para el banco, pues muy seguramente
luego van a tener problemas asociados a ese negocio. Entonces la recomendación es, háganlo de manera transparente, recuérdenle a sus clientes cuáles son las condiciones que se deben cumplir hoy de acuerdo a esa ley 2010 del 2019, esa reforma tributaria que establece esas condiciones, y recuérdenles que dejar dentro de la escritura pública valores inferiores a los realmente pagados o de los realmente negociados puede significar ese delito de falsedad en documento público. Entonces, ténganlo en cuenta. Estamos entonces en una promesa válida. Por aquí nos dicen cuál debe ser el porcentaje de la cláusula penal. Lo establecen las partes. En este caso, el tope que tenemos es hasta el 100% de la obligación. O sea que si el inmueble vale 300 millones de pesos, yo podría poner una cláusula penal de 300 millones de pesos. ¿Qué es lo que se utiliza? Se utiliza el 10 o 20% del valor del negocio. Eso es lo que se suele utilizar, pero el tope que tenemos para que no se entienda que hay una cláusula penal enorme es que no sea superior al 100% de la obligación. Ahí entonces estamos en ese proceso. Alejandro Jaramillo pregunta, ¿en ese caso tocaría esperar la sucesión? Sí. En ese caso, en el que no tenemos una persona que en efecto pueda suscribir la escritura pública, que tenga las capacidades, tendríamos que esperar a que se adjudique el inmueble. Porque es que para yo ir a suscribir una escritura pública sobre un inmueble, debo tener unas facultades para poder hacerlo. Si yo voy a vender, tengo que estar facultado como dueño. Debo ser el propietario para que pueda suscribir una escritura pública de compraventa sobre un inmueble que sea mío. Así que ahí debería esperar. Pero les traigo un ejemplo en el que podemos decir que hay unos llamados a responder por esa obligación. Si tenemos un apoderado, en ese caso, el apoderado que tenía el poder para llevar a cabo el negocio, que suscribió la promesa de compraventa, al morir esa persona ya está clara cuál es entonces ese deseo, por llamarlo de alguna manera, de ese vendedor. Ahí entonces está obligado ese apoderado a cumplir con las obligaciones designadas a él. Es el llamado entonces a cumplir con la voluntad de ese vendedor fallecido. ¿Por qué? Porque ya usted tiene un poder, a usted lo habían facultado con ese poder para llevar a cabo la escrituración del inmueble, y no por haber fallecido la persona deja de ser lo que llamábamos por aquí un derecho en formación. Usted está obligado a cumplir con esta condición, y por ahí un fallito, ese fallo que les contaba, lo que terminaron diciéndole a ese apoderado, a esa apoderada es: un momento, que el hecho de que haya fallecido el vendedor no significa que usted pudiera incumplir con las obligaciones que ya se le habían encargado. La voluntad del vendedor fallecido era clara y usted con ese poder tenía las facultades para ejecutar la voluntad del fallecido. En este caso entonces era una promesa de compraventa que había suscrito la esposa del vendedor. La esposa del vendedor tenía ese poder especial para hacer la compraventa del inmueble, suscribe la promesa de compraventa, fallece el vendedor y ella le escribe a esta persona, a la promitente compradora, y le dice: qué pena con usted, pero mis hijos ya no quieren venderle a usted porque hay otra persona que nos está ofreciendo más dinero. Entonces, muy tranquila, muy campante, le escribió y le dijo: no le voy a vender el inmueble, pues qué pena, y usted ya sabe que el esposo falleció, entonces pues no, ya se cancela este negocio. Pues la persona lo que le dijo fue: un momento, porque es que usted tiene facultades y si usted no cumple, va a tener que pagarme la penalidad. Lo primero que hizo entonces este promitente comprador fue ir a la notaría. Fundamental, y este es el segundo tip o el tercer tip que ustedes van a tener en cuenta siempre en sus procesos. Si hay una parte que muy tranquilo y muy campante nos llama y nos dice que ya no va a cumplir con el negocio, ustedes le recomiendan a su cliente, a la otra parte, porque para ustedes es tan importante el comprador como el vendedor. Si bien firmamos el contrato con el vendedor, pero los dos son mis clientes, a los dos los estoy asesorando y con los dos tengo que tener esa transparencia, y a ese cliente que está presto a cumplir, siempre le recomendamos ir a la notaría, porque si no va a la notaría, estaríamos hablando de un mutuo disenso tácito. El que puede cobrar la penalidad es el obligado, pues, o el contratante que estaba o que cumplió o que estaba presto a cumplir.
Y presto a cumplir es, yo cumplí con mi parte, yo fui a la notaría 25 a las 11 de la mañana y este señor no llegó. Yo estaba presto a cumplir, le pido ahí un certificado de comparecencia a la notaría, al notario, para que yo deje la constancia de que yo estaba presto a cumplir. Ahí sí hablamos de un cumplimiento por parte de uno de los obligados, pues, o que estaba presto a cumplir por parte de los obligados, para que en efecto el que no cumplió esté obligado a pagar la penalidad. Solo quien cumplió o quien estaba presto a cumplir puede reclamar la penalidad. Si yo muy tranquila al ver ese mensaje digo, bueno, no me vas a vender, te voy a reclamar la penalidad, para eso tenemos una promesa de compra-venta. Pero yo para qué voy a la notaría 25 si ya hasta me dijo que no iba a ir. Pues ya no tiene ningún sentido, mejor no voy. En ese caso, estaríamos hablando de un mutuo disenso tácito. Si ninguna de las partes estaba presta a cumplir, si ninguna de las partes acudió, ninguna de las partes incumple y ninguna de las partes podrá reclamar la penalidad. Por eso entonces, primera recomendación o tercera recomendación, hay que ir a la notaría siempre y dejar constancia de que fuimos. En ese caso que les estaba contando, la señora muy tranquila, pues como el marido había fallecido, le dijo, pues mi marido falleció y ya no te queremos vender porque hay otra persona que nos está ofreciendo más, así que vamos a hacer el negocio con ellos. En ese caso, lo que terminó diciéndole el juez es, usted que tenía un poder donde era clara la voluntad del vendedor, estaba facultada, porque con ese poder yo estoy en la facultad de suscribir la compraventa. Eso es lo que tenemos que mirar, que en efecto haya una persona con las facultades para poder suscribir esos contratos. De lo contrario, tendremos que esperar a que exista, es decir, tendremos que esperar a que se finalice con el proceso de sucesión. Si es una sucesión en la que todas las partes están de acuerdo, se hace en notaría, esto es bastante fácil, simplemente pues se dejan por ahí en unos periódicos de amplia circulación, unas notificaciones a los posibles interesados y procede el notario a aprobar la sucesión y con esos documentos, con esas escrituras públicas, se registran esos traslados del dominio por parte de los herederos. Si hay testamento, por aquí también las sucesiones pueden ser testadas o intestadas. La sucesión testada es que tenemos una escritura pública de testamento, así que ahí es muy fácil seguir la voluntad del causante porque están establecidas las condiciones. Si es intestada, que es lo normal, donde no tenemos clara la voluntad del causante, porque no existe testamento o porque existe pero no se respetan asignaciones forzosas. Recordemos que en Colombia tenemos asignaciones forzosas, que son entonces estos porcentajes que deben respetarse para los herederos forzosos, como son entonces los de herederos de primera línea, que van a ser los hijos y que van a ser los padres, los de segunda línea, que van a ser entonces los tíos, los abuelos, los hermanos. Tenemos como unos órdenes de sucesión y se deben respetar unas asignaciones forzosas en esos órdenes. En Colombia no podemos dejarle toda nuestra plata a un perro, como por ejemplo sucede en Estados Unidos. Ahí tenemos que respetar unos herederos que tienen unos derechos, como son los hijos y los padres. El heredero universal, entonces ese es otro escenario en el que de pronto solo existe un heredero, un hijo, y él repudia la herencia, no la quiere. Ahí entonces estaríamos en sucesiones donde no hay testamento y se tendrá que proceder con un proceso de adjudicación, un proceso de sucesión, perdón, en el que el juez adjudicará los bienes de acuerdo a las condiciones de los herederos. Finalizado el proceso de sucesión, adjudicados los bienes, será cuando tendremos una parte que puede proceder a suscribir la escritura pública de compraventa. Es por eso que la recomendación final o la conclusión de la respuesta que les iba a dar es: ¿qué pasa si se muere uno de los promitentes? Hay que hacer un otro sí a la promesa de compraventa y establecer las nuevas condiciones. ¿Cuáles son las nuevas fechas? O si entonces no vamos a proceder con el negocio, ¿cómo se va a hacer la devolución de los dineros pagados? Porque de lo contrario, pues estaríamos en una situación de incertidumbre en donde tendríamos que esperar a que un juez nos diga si en efecto en una albacea podía suscribir una compraventa y se incumplió o no se incumplió. Si había lugar a que me vendieran o no me vendieran los herederos, o si eran una causal de fuerza mayor para que no se diera cumplimiento a la obligación. Esto entonces sería un escenario de incertidumbre en el que puede haber múltiples respuestas por parte de un juez en un proceso judicial. Entonces voy por aquí otra vez, vengan, déjenme, yo voy respondiendo ya las preguntas. Aquí también, esta ya la respondimos. Por aquí nos pregunta Luis Patiño, ¿qué hacer si los herederos no desean levantar sucesión? Pues de nuevo,
Realmente, si no hay una persona que tenga ahora esa facultad de disposición, se cancela la compraventa. Ese entonces comprador reclame que se le devuelvan los dineros, que se entregue el valor, pero es muy difícil establecer que si ellos no inician la sucesión, alguien pueda proceder con la escrituración de ese inmueble, porque todavía en cabeza de nadie va a estar el derecho sobre el inmueble. Hay que esperar a que se concrete ese derecho de titularidad, que se concrete esa herencia. ¿Por qué? Porque lo que vamos a tener es por ahí unos derechos herenciales que se concretan en el momento en que se hace ya la efectiva adjudicación de los bienes dentro de la masa herencial a esos posibles herederos. Aquí entonces, un segundo, yo voy respondiendo las respondidas. Es decir, para asegurar la firma de la compraventa, lo mejor es que cada parte deje un apoderado. Por ejemplo, eso es una buena recomendación, que dejemos un apoderado en caso de fallecer la parte, porque ese apoderado estaría facultado para cumplir con la voluntad del vendedor. Incluso dentro del testamento se puede dejar esa condición o que un albacea sea encargado de vender ciertos inmuebles y de suscribir esos contratos. Desde que el apoderado tenga el poder y esa sea la voluntad del vendedor, una vez fallecido sigue teniendo esas facultades, es lo que nos ha dicho la Corte, puede suscribir la escritura pública de compraventa. Carlos Berruecos nos pregunta, ¿el poder era específico o general? En este caso era un poder especial, no específico, sino un poder especial. En este caso era un poder especial en el proceso que les estoy contando. Por aquí nos preguntan Laura Mejía, un segundo. ¿Qué pasa si el comprador fallece y se firmó una orden de promesa de compra-venta sobre planos? Volvemos a lo mismo. Aquí hay un comprador que fallece. Si el comprador fallece, pueden o esos herederos o una de las partes o uno de los hijos decir, yo estoy interesado en continuar con el negocio y firmar esos otros sís y hacerse parte por ese fallecimiento, o puede simplemente, aquí estamos hablando de una condición de fuerza mayor por esencia, que es el fallecimiento. Si esa persona fallece, que era el que iba a comprar, pues no están llamados los herederos a continuar con esa compra, ¿cierto? Ahí, porque es que cuando estamos hablando ya del comprador y no del vendedor, pues el comprador lo que va a dejar pues es una herencia a los hijos, se van a repartir los bienes, y esto no quiere decir que con esos bienes repartidos los herederos tengan que proceder a comprar un inmueble que iba a comprar el promitente comprador. En ese caso estamos hablando de una fuerza mayor por excelencia, que es la muerte del comprador. No habría lugar, habría que devolverse todos los dineros que se habían pagado hasta ese momento a las partes, o a menos que uno de los herederos pues se pongan de acuerdo y diga, yo estoy interesada en continuar. Pero vamos a lo mismo, ahí seguimos hablando de llevar entonces a cabo esos ajustes en las promesas de compraventa, quién lo va a reemplazar en esa compraventa o en esas órdenes de compraventa, pero no estaría obligado uno de los hijos a continuar con el negocio, porque ahí estamos hablando, de nuevo, como les decía, de casi que la fuerza mayor por excelencia, el fallecimiento del obligado. Aquí entonces nos pregunta otro participante, qué pena la pregunta, pero no me quedó claro lo de la muerte de una de las partes luego de la firma de promesa de compraventa, ¿cómo opera? Pues realmente es lo que hemos hablado todo este tiempo, entonces no sé cuál es la parte que no te quedó clara. Es llegar a acuerdos, si hay una sucesión, entonces estará llamada la parte. Si dijimos que se firmaba la compraventa y es el vendedor el que fallece, y que se firmaba la compraventa en 6 meses, y en efecto se hizo el proceso de sucesión, se hizo la adjudicación, los herederos, aquí ya estamos hablando ahí sí de un heredero, ya no es una vocación herencial, sino que se adjudicó el inmueble vendido, está llamado a cumplir con la voluntad de ese fallecido, estaría llamado a cumplir con la voluntad y suscribir las escrituras. Eso en teoría, ahí de nuevo, hay una incertidumbre porque puede haber diferentes opiniones por parte de los jueces, en donde un juez podrá decir, un momento, pero es que si falleció el vendedor, esa es la fuerza mayor por excelencia, no existe, no está, entonces no hay lugar a que se cumpla con la obligación. Pero también otra parte de la teoría nos dice que si ya se le adjudicó y puede suscribir esa compraventa porque es el titular del dominio del inmueble, estaría llamado a cumplir con la voluntad de ese vendedor. ¿Cuál es entonces la idea para que no entremos en este escenario de incertidumbre? Que se llegue a acuerdos.
Si estamos hablando de una promesa de compraventa que habla de una firma de escrituras muy pronto, lo más seguro es que no vaya a haber un heredero efectivo, un heredero que tenga la adjudicación del inmueble y que así tenga la capacidad de disposición del inmueble. Ahí entonces estaríamos ante un escenario en el que no hay quien firme esa escritura pública de venta porque no hay quien tenga todavía la titularidad del inmueble. Entonces, llegamos a acuerdos con esos posibles herederos y hacemos otro sí a la promesa de compraventa, o lo mejor es cancelar el negocio. Se restituyen los dineros pagados, lo que se hubiera entregado, se restituyen las obligaciones mutuas y ya lo que se procede pues es a cancelar esa compraventa. Esa sería la recomendación, el acuerdo. ¿Para qué? Para no quedar en un escenario de incertidumbre. ¿Quién responde por los gastos del inmueble mientras los herederos hacen la sucesión? Todo depende de los acuerdos. Clara Gómez que lo pregunta. Todo depende de los acuerdos. ¿Por qué? Porque ahí los escenarios pueden ser disímiles. Puede ser que ya el inmueble se haya entregado y lo que vamos a dejar en la promesa de compraventa es todas esas condiciones contenidas. No hay un artículo que nos diga en el momento en que fallezca y se haya entregado un inmueble, el encargado de responder por los gastos es, no hay ningún artículo que nos vaya a decir eso. Todas esas condiciones se dejan dentro de la promesa de compraventa. En la promesa de compraventa es que estamos llamados a prever esos elementos, a prever si se muere una de las partes, ¿qué vamos a hacer? ¿Quién va a quedar entonces de pronto apoderado para cumplir con la obligación? O si entonces dejamos que sea lo que por regla general pasa, que se cancela la compraventa. Todo lo dejamos dentro de la promesa de compraventa. Si hacemos una entrega anticipada del inmueble, que eso suele suceder, no lo recomiendo, pero suele suceder entonces que al momento de la firma de la promesa de compraventa se hace la entrega material del inmueble al promitente comprador. Y la escrituración es posterior cuando se termine de cancelar el valor del inmueble. No es lo recomendado entregar un inmueble de manera anticipada, pero si lo van a hacer, no lo hagan por medio del contrato de arrendamiento, porque el contrato de arrendamiento, cuando estamos hablando de una vivienda, tiene unas reglas especiales contenidas en la Ley 820 del 2003, y la Ley 820 es muy proteccionista del arrendatario. Si dejamos un contrato de arrendamiento que para ver cómo es que vamos a pagar entonces el hecho de estar en el inmueble aunque todavía no seamos dueños, entonces lo que suelen hacer es que si dejan un contrato de arrendamiento, ese contrato de arrendamiento tiene un canon que suele ser inferior, no es el valor normal, pues porque tenemos en consideración que esta persona se va a hacer dueño, que lo que estás comprando. Y esa promesa de compra-venta entonces deja las condiciones y en ese contrato de arrendamiento decimos que va a pagar 500.000 pesos mientras se hace la escrituración. ¿Qué pasa? Que si no llevamos a cabo el negocio, si el negocio se daña, si el vendedor se muere, por ejemplo, y no sabemos qué hacer y todavía no hay herederos, si no hay escrituración y se cancela la compra-venta, ese contrato de arrendamiento de vivienda urbana no tiene por qué cancelarse porque tiene unas reglas especiales en la Ley 820 y para la terminación debo cumplir con unas condiciones o tener una causal especial de restitución o si no, voy a tener que indemnizar a la persona con 3 cánones de arrendamiento. Entonces, miren que en un contrato en el que las partes eran compradora y vendedora y se estaba haciendo una entrega anticipada y lo que había era una responsabilidad muy grande por quien recibe un inmueble para el que todavía no es dueño, nos va a quedar, se nos va a cambiar ahí donde él tenía la responsabilidad. Si lo hacemos por medio del contrato de arrendamiento, nos cambia y pasa a ser la persona con especial protección, porque la Ley 820 es proteccionista del arrendatario. Entonces, quinto tip y recomendación de esta charla, no suscribimos contratos de arrendamiento cuando hay entrega anticipada del inmueble. Lo ideal es que el inmueble se entregue cuando se escritura, pero si van a hacer entrega anticipada, comodato, contrato de comodato, porque el comodato, y ese pues eso ya es para motivos de otra charla, mirar esas diferencias, pero el comodato es ese contrato en el que el vendedor del inmueble, pues o el propietario del inmueble, le presta el inmueble a otra persona, un comodato precario en el que, pues, en el que la otra parte no me está pagando un arrendamiento, sino que de pronto entonces va a pagar unos gastos o me va a entregar un dinero adelantado que hace parte del valor del inmueble. No es que me esté pagando un arriendo o una renta de arrendamiento. ¿Y por qué comodato precario? Porque como es que porque yo quise como vendedor, por voluntad del vendedor de querido, le entrega, le permite hacer uso del inmueble, por ser un comodato precario, por no ser un arrendamiento, es ese mismo vendedor o propietario del inmueble el que puede en cualquier momento terminar ese contrato.
¿Por qué? Porque realmente pues no hay un beneficio para él, sino que yo le estoy de muy querido prestando el inmueble para que esté en él mientras concretamos una compraventa. Entonces, como dato precario, es lo que debemos suscribir en ese caso. Es un contrato, pues ponen en Google como dato precario, muy seguramente van a encontrar muchos formatos. Es un contrato donde simplemente dejamos claro que es un comodato precario, las obligaciones de esa persona a la que se entrega, de ese comodatario al que se le va a entregar el inmueble, y tiene unas obligaciones además muy especiales en el cuidado de ese inmueble porque se le está permitiendo estar en él sin ningún tipo de renta a cambio. Y ese sí lo puedo terminar en cualquier momento como propietario del inmueble, porque finalmente lo que estoy es haciendo casi que un favor a la persona. Esa es la recomendación. La recomendación es, pues, no entregar el inmueble de manera anticipada, pero si se va a hacer, que sea por medio de comodato precario, con obligaciones claras. Dentro de ellas, no hacer reformas en el inmueble, señores. Me quedo aterrada de la cantidad de casos en que todavía no se ha escriturado el inmueble y ese comprador, o ese promitente comprador mejor, muy animado, muy emocionado con su nuevo inmueble que va a adquirir, empieza a hacerle reformas, empieza a cambiar todo, luego llegan los problemas, no se le escritura y ya ha invertido un montón de dinero en ese inmueble. Y si ha invertido dinero en el inmueble y no fue con autorización del propietario, si no hay una autorización expresa para esas reformas, ese propietario no tiene por qué reconocerle esas inversiones. Entonces, miren cómo puede haber muchos problemas, como dato precario y una obligación expresa de no hacer reformas. Esto es por protección de ese mismo comprador. No le invierta a un inmueble, no lo reforme hasta que no sea dueño. Eso entonces como recomendación muy larga, pues contestando esa pregunta de quién paga las obligaciones de ese inmueble. El comprador puede comprar los derechos sucesorales. En efecto, yo puedo vender como heredero, puedo vender mi aspiración herencial, ¿cierto? No es específicamente un inmueble, sino su aspiración herencial. Lo que le toque dentro de ese testamento es un negocio que puede perfectamente hacerse. Es válido entregar el bien inmueble en comodato a algunos de los herederos con exoneración de responsabilidad a la promitente vendedora. Entregar el inmueble en comodato a alguno de los herederos con exoneración de responsabilidad de la promitente vendedora. No entiendo muy bien la pregunta, a qué te refieres, pero pues todo es cuestión de cuáles son las condiciones que dejamos dentro de ese contrato, hacemos ajustes a la promesa de compra-venta, decimos cuáles van a ser las nuevas condiciones y pues eso tendría perfecta validez, pero no sé a qué te refieres de la exoneración de responsabilidad. Aquí nos dicen, es posible incorporar un procedimiento y estipular un plazo para que se cumpla con la sucesión. Ahí podríamos, todo es cuestión de cuáles son los acuerdos a los que llegamos. Dentro de la promesa de compraventa, si hacemos un otro sí y dejamos unas obligaciones de unas partes, por ejemplo, unas fechas para iniciar unos procesos, unos trámites de sucesión, sería perfectamente válido. Eso lo podemos dejar dentro de ese documento o acuerdo privado. Eso es una estipulación que no es ilegal, es dejar a unas partes con unas condiciones que se deben cumplir. Pero recordemos pues que debe haber pues un otro sí o un ajuste a esa compraventa. Ya para ir terminando, que se nos acabó el tiempo, si aún no es claro quién será él o los herederos quien firma el otro sí, pues ahí entonces depende. Si hay unos hijos que tienen unas aspiraciones herenciales, con ellos podemos firmar el otro sí, pero volvemos al tema de la incertidumbre. Perfectamente pueden ser esos posibles herederos. En el proceso de sucesión iniciado se determinan cuáles son los llamados a ser herederos y se hace pues también como esas notificaciones a quienes crean tener derechos sucesorales por parte de ese fallecido. Esos que hacen parte, y miren que por aquí yo tenía, para esa pregunta tenía un articulito, es el artículo 87 del Código General del Proceso, nos dice cuando se pretenda demandar en proceso declarativo de ejecución a los herederos de una persona cuyo proceso de sucesión no se haya iniciado y cuyos nombres se ignoren, la demanda deberá dirigirse indeterminadamente contra todos los que tengan dicha calidad y el auto admisorio ordenará emplazar a esos posibles herederos, ¿cierto? Cuando haya proceso de sucesión, aquí estamos entonces en un proceso de sucesión, el demandante debe dirigir la demanda contra los herederos reconocidos en el proceso de sucesión. O sea que si vamos a firmar un otro sí, por lo menos tenemos pues ya un proceso de sucesión y unos herederos reconocidos en ese proceso de sucesión. Si hay un proceso de sucesión, serían ellos los llamados a firmar el otro sí en una promesa de compraventa. Mejor como dato precario que la mera tenencia. Como dato precario y mera tenencia son básicamente lo mismo, la verdad.
son un contrato, digamos, muy similar. El comodato precario es uno de esos acuerdos de mera tenencia, entonces pues no existe pues como una diferencia como muy clara que nos vaya a diferenciar. Aquí nos dice, no entiendo cómo se va a cancelar el negocio, a quién entonces se vuelven los dineros si no hay sucesión. Ahí entonces, si todavía no hay sucesión, al albacea o lo dejamos en el proceso de sucesión a órdenes del juzgado. Y esta pregunta es importante la que hace Adriana Alzate, porque nos podemos meter en un problema si lo que hacemos es consignarle la plática que ya se entregó a una cuenta privada de uno de los supuestos herederos. Esto se hace o al albacea o se hace a órdenes del juzgado en donde se esté llevando a cabo el proceso de sucesión. Es legal fijar en la promesa la obligación de pagar comisión al intermediario. En la promesa, sí, es perfectamente válido. En la promesa de compraventa se suele dejar esa obligación de pagar la comisión, es perfectamente posible, pero eso sí, tenemos siempre un contrato de corretaje inicial que firmamos con el vendedor. Y ya cuando se suscribe la promesa de compraventa, en el contrato de corretaje decimos cuál es el porcentaje que se paga de comisión. Entonces decimos que hay un 10% de comisión, hay un 3% de comisión del valor por el que se venda el inmueble o del valor del negocio. Cuando ya estamos en la promesa de compraventa, sexta recomendación, en la promesa de compraventa ya dejamos la obligación específica en la suma determinada. Ya no hablamos de 3% del valor del negocio porque en la promesa de compraventa ya sabemos por cuánto se vendió. Si en esa promesa de compraventa dejamos que se venderá por 300 millones, ya ahí entonces ponemos, se pagará al corredor 9 millones de pesos por concepto de comisión de corretaje. Ya ahí sí una suma específica para evitar que es luego, si las partes suscriben la escritura pública por valores inferiores a los que realmente negociaron, no vamos a estar ante un proceso donde nos toque reclamar, digamos, por la vía judicial, esa comisión a la que tenemos derechos, estaríamos entonces, el juez estaría llamado a establecer la comisión basado en el valor por el que se negoció, ¿cierto? Porque lo que tenemos es, pues, que es 3% del valor del negocio. Ahí entonces se va a mirar en la compra-venta, en la escritura de compra-venta, se vendió por 100 millones de pesos, o sea que la comisión es 3% de los 100 millones. ¿Qué pasa entonces? Que si ya tenemos una compra-venta en donde dijimos que al corredor, el vendedor pagará al corredor una comisión por 9 millones de pesos, ese será el valor que se nos pague, sin importar que se haya escriturado por un valor inferior. Entonces esa es la recomendación, para evitar que estemos ante ese escenario, pues que lo hagamos estableciendo una comisión específica. Listo, no hay ningún problema, pues digamos, estamos diciendo específicamente cuál es la comisión, no hay problema que sea superior al 3% del valor supuestamente negociado, porque pues ya sabemos que a veces las partes firman escrituras por valores inferiores. Y ya para terminar, porque se nos fue el tiempo, terminaría con esta preguntita que nos hacen aquí. ¿Cuál es la norma que regula el tema del porcentaje de comisión en Colombia? Como ya les dije, la comisión es libre, no hay una norma que diga que tiene que ser el 3%, pero sí existe una costumbre comercial certificada. La costumbre dice que es costumbre en Medellín que el 3%, porque al corredor se le pague 3% del valor del inmueble. Esa es la costumbre que está certificada. Se pague el 3% del valor del inmueble. Eso no quiere decir que esa sea la obligatoria. Quiere decir que si las partes no dicen nada, si no se ponen de acuerdo, el juez va a recurrir a lo que sea la costumbre, que es esa costumbre comercial certificada, que dice que es 3% en urbanos, 4% en compraventa de inmuebles rurales. Pero las partes pueden establecer comisiones distintas. En el contrato de corretaje se deja entonces o que es 2, o que es 3, o que es 4, de acuerdo a ese negocio y lo que las partes hayan pactado. Las partes pueden pactar libremente el valor de la comisión. Esto entonces era pues como lo que quería contarles. Me parecía fundamental que habláramos de los elementos de la compraventa, porque solamente si la compraventa si esa promesa de compraventa es válida, podríamos mirar o tendríamos que mirar qué pasa en caso de que una de las partes muera. Si la compraventa, si la promesa de compraventa no es válida, no genera ningún tipo de obligación. O sea que exista o fallezca una de las partes, no vamos a estar ante un contrato que genere obligaciones para las partes.
Entonces, mirar muy bien esos elementos, tenerlos en cuenta al momento de desarrollar ese formato de promesa de compraventa y establecerlo, definir las condiciones de acuerdo al negocio particular. Nosotros en el gremio, por ejemplo, no tenemos formatos oficiales de promesa de compraventa, porque lo que creemos es que es un documento tan importante y que obedece tanto a las condiciones específicas de cada uno de los negocios que debe hacerse para cada contrato. Yo debo definir para cada contrato cuáles son las cláusulas que voy a tener en cuenta. Tenemos por ahí cualquier formato general, pues que no es oficial del gremio, como si el contrato de corretaje. Tenemos cualquier formato general que ustedes van a encontrar en Google. Es un elemento básico. ¿Por qué? Porque ese documento ustedes deben adaptarlo a la negociación particular. Deben ponerle todas esas cláusulas para el negocio que están haciendo. Si se entrega o no el inmueble de manera anticipada, debemos dejar ahí establecidas las condiciones. Muchas de esas preguntas que me hacían, ¿y qué pasa si? ¿Y quién hace qué? Las vamos a definir en la promesa de compraventa. Esa es la promesa en donde dejamos las condiciones claras, porque en muchos casos no hay normas o artículos que nos digan qué pasa. Por eso lo que hacemos es prever esos escenarios y no dejar los elementos a la incertidumbre. Dejar dentro de la promesa de compraventa qué pasa en cada caso. ¿Qué pasa si muere una de las partes? Si hay un apoderado. ¿Qué pasa si se entrega el inmueble anticipadamente? ¿Quién paga qué cosa? ¿Bajo qué concepto se va a entregar? Todo eso lo dejamos en esa promesa de compraventa. Muchísimas gracias a ustedes que se conectaron, a todos los que nos acompañaron. Esta capacitación creo que de pronto la dejamos por ahí guardada en nuestro YouTube y pues los invitamos a estarnos siguiendo toda esta información, las capacitaciones que muchas de ellas son para afiliados, pero muchas también son para todo el público. Las informamos en nuestras redes sociales, entonces los invitamos a que nos sigan. En Facebook estamos como Lonja de Propiedad Raíz de Medellín, en Instagram estamos, y ya les voy a decir como Lonja Medellín, @Lonja Medellín en Instagram, por ahí siempre estamos poniendo videos, información de interés, y en Twitter estamos también como Lonja de Medellín, entonces síganos en todas esas redes sociales que vamos a estar compartiendo con ustedes mucha de esta información, como la que tuvimos el día de hoy, que era realmente de 2 horas, que por ahí les dijimos que 1 hora, pero pues este tema es tan amplio que normalmente nos tomamos 2 horas pues con todo y las preguntas que hacen. Entonces, pues muchas gracias a ustedes y no sé si de pronto Sandra nos quiera dar alguna información adicional para ya despedirnos de este espacio en que les agradecemos mucho por habernos acompañado. María, sí, muchísimas gracias por la conferencia. María, como siempre, súper clara y ya resolvimos todas sus inquietudes. Recuerden que si ustedes quieren asesoría sobre cómo afiliarse a la Lonja o sobre mentoring, entonces ustedes pueden llamar a Cristian Suaza o pueden dejarnos ahí sus datos para que Cristian se contacte con ustedes. Cristian está en el 316-293-5838 o ejecutivo.comercial@lonja.org.co. Con Cristian, las 2 asesorías es algo muy fácil. Eso puede ser una asesoría por teléfono, puede ser una reunión obviamente virtual, o si usted lo prefiere, con todos los protocolos de bioseguridad, Cristian puede visitarlo en su oficina. Entonces, ahí tienen todos los datos. Y muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos, por estar con nosotros pendientes de estos espacios. Y la invitación es a, como decía María, estén muy atentos porque nuevamente estaremos enviando mucha información de interés para todos ustedes. Recuerden, vamos a cerrar con broche de oro en la Semana del Inmobiliario, que será la primera semana de diciembre. Todos ustedes cordialmente invitados, acompáñenos a cerrar este 2020 como se debe, capacitándonos ahí a través de las pantallas. En el 2020 lo cerramos con nuestro gran evento tradicional ya y conocido por todos ustedes, el tradicional Día del Inmobiliario, que se convierte en la Semana del Inmobiliario. A todos muchas gracias y feliz resto de día.